gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y es una gran satisfacción contar hoy en nuestro programa con una persona por la que tengo un gran afecto y respeto. Además, a los 37 años fue presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Pero además, el doctor Daniel de Seyna, a quien me refiero, hombre el decano de la prensa argentina, La Gaceta de Tucumán, que creo que es el diario con mayor tiraje del interior del país. Ahora me aclarará él. Y además fue presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y ahora recuperó hace un mes, más o menos, la presidencia de ADEPA. Pero fue representante de la Sociedad Interamericana de Prensa varias veces para esta región e integrante de la Asociación de Diarios del Mundo en representación de Argentina. Daniel, no engordes con lo que dije, pero es la verdad, así que no vale la pena que te pregunte. Adelante, querido Daniel. Muchas gracias, Pocho. Un placer, como siempre, estar con vos acá. Hablamos de libertad de prensa, de la situación del país, el sistema representativo y republicano, y hablamos también del grupo de presidentes americanos que se reunieron, el Foro de América. En su momento yo participé cuando convocó a los presidentes o expresidentes don Julio María Sanguinetti, porque tengo un profundo respeto y además siento un enorme, es decir, de que todos fueran igual. En lo único que coincido yo con él, cuando hablamos de fútbol, él dijo, ¿cuál es el mayor deseo? Que Peñarol sea campeón de cualquier cosa. Y yo no puedo decir eso porque estamos penúltimos, pero también siento pasión por el fútbol como Julio María. Adelante, Dani, y te pregunto, el dato que vi sobre el tema de la Gaceta es así. Sí, es así. La Gaceta es el diario de más circulación del interior del país. No es el Decano, porque el Decano es la capital de Rosario, que ya tiene más de 150 años. Y después viene la Nación, cumplió hace poco 150 años. La Prensa, bueno. Nosotros vamos a cumplir 110, como Río Negro. Hay muchos diarios en Argentina que han pasado el siglo y siguen dando pelea, lo cual no es poco. Pero bueno, te cuento del Foro Iberoamérica, que es este espacio. Que no es fácil. Es este espacio que vos conocés, conformado por los mayores estadistas que tuvo Iberoamérica, ¿no? Ahí está Felipe González, Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Sanguinetti de Uruguay, pero también hay intelectuales. Este foro lo presidió inicialmente Carlos Fuentes, después se integró Gabriel García Márquez, hoy hay escritores como Sergio Ramírez, ¿no? El ganador del Cervantes y ex vicepresidente de Nicaragua, empresarios como Carlos Slim, uno de los mayores empresarios del mundo, científicos, hay premios Nobel. Bueno, es un espacio donde se busca unir a Iberoamérica a través de la cultura, a través de los negocios, a través de la política, a través de la ciencia, y una vez por año se congregan a debatir los grandes problemas, ¿no? El populismo, los sesgos autoritarios de muchos de nuestros países, las crisis económicas recurrentes, la pandemia desde ya, que es un problema global, pero que nos pega con ciertas particularidades en América Latina. Bueno, ahora la pospandemia, ¿qué viene después de este relativo bienestar que estamos teniendo en términos comparativos, ¿no? Y lo que vos decías, yo estuve cuando don Julio estaba, don Julio María Sanguinetti, Julio Lagos, el presidente de Chile, Fernando Enrique Cardoso, González, el presidente de España, y bueno, la zona esta, como vos decís, ese convocó a don Julio María. Pero hablemos un poco cómo estás viendo la situación, cuál fue el análisis final que hicieron sobre lo de América Latina, pero pensemos sobre lo nuestro también, que es un tema que preocupa
Y la palabra confianza la hemos perdido. Mirá, es interesante mirarse en el espejo latinoamericano porque América Latina está muy polarizada, ¿no? Vemos cómo resurgen los extremos que van diluyendo el centro político, ¿no? Un balotaje como el que vemos ahora en Chile entre Kast y Boric, es decir, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, lo que vimos hace poco entre Castillo y Fujimori, hablamos en tu último programa, lo que vemos en el México de López Obrador, en el Brasil de Bolsonaro, ¿no? En El Salvador de Bukele, es decir, bueno, Venezuela ni hablar, perdido en su laberinto, ¿no? Cuba atrapado en su medio siglo de retraso, ¿no? Lo que hicimos con Ortega, que votamos en un sentido, después votamos criticando esa actitud o actuando totalmente en lo opuesto. Pero yo creo que la política exterior tiene una trascendencia enorme en que tengamos coherencia, transparencia. Fíjate, nuestro embajador el otro día en Chile, cuando vos te referís a la elección, emitió opinión que no corresponde. O sea, yo con eso no quiero faltarle respeto a ninguno, pero creo que tenemos que pensar en las consecuencias que a veces producen declaraciones que no se ajustan a la verdad. Yo, por ejemplo, generalmente he optado por no hablar de los otros partidos o no criticar. Hay algunos que dicen yo soy el mejor y los demás son un desastre. Y tenemos que terminar con eso. Creo que eso tiene que ser lo prioritario. Bueno, tocá lo de Ortega, mira, estaba, en ese foro estaba Sergio Ramírez, ¿no? Que fue vicepresidente del primer Ortega, y ahora está exiliado en España porque fue un crítico de este último Ortega, que es un ejemplo interesante del populismo, lo analizó muy bien Natalio Botana, ¿no? Porque el populismo, decía él con mucha razón, siempre trata de conservar como último elemento de legitimidad el proceso electoral, ¿no? Va desmontando progresivamente todo el esquema republicano de equilibrio de poderes, de controles en todos los sistemas de la sociedad, pero mantiene las elecciones cada vez más condicionadas, cada vez más cooptadas, cada vez más fraudulentas, hasta llegar al extremo de Ortega, que encarceló a 7 de sus candidatos presidenciales y finalmente tuvo una elección con un nivel de participación mínima, ¿no? Pero es como el último elemento que intentan mantener para no convertirse directamente en un sistema abiertamente totalitario de partido único, como Cuba, como China, ¿no? Pero efectivamente, allí tenemos ese espejo que nos hace ser medianamente optimistas en la situación argentina, Pocho, porque mal que mal, fíjate, se están por cumplir 20 años de la crisis del 2001. Y los últimos 20 años fueron hijos de la crisis del 2001. Es decir, el protagonismo de la política, las gestiones presidenciales que tuvimos fueron productos de esa crisis. El kirchnerismo nació con el 2001, el macrismo nació con el 2001, ¿no? Pero ahora tenemos coaliciones que rescatan el papel de los partidos históricos, como son el peronismo y el radicalismo. Fíjate que los radicales sacaron 46% del voto opositor, de los 9 millones de votos. Es decir, que son fuerzas que en su momento, en el caso del radicalismo, estaba casi extinguida con la caída de la Rúa. Bueno, ahora resurgen. Y finalmente el voto, el 80% del voto, se divide entre estas dos fuerzas que tienen a partidos tradicionales que han sido protagonistas en las últimas 7 décadas de la Argentina. Frente al resto de la región, no está mal conservar ese centro. Sí. Daniel, no te olvides el partido más antiguo de la Argentina, que tiene 8 distritos, que es el autonomismo. No, por supuesto. Lo que me preocupa son la aparición de nuevas fuerzas, como el caso de Milei, ¿no? O, obviamente Bolsonaro, de los que mencionamos en la región, que proponen salirse de los carriles institucionales, salirse de los carriles tradicionales de la política, a veces con un cuestionamiento al populismo, como el caso de Milei, pero que en el fondo no deja de tener fórmulas populistas, ¿no? Como es la propuesta de soluciones simples para problemas complejos. Lo decía en una nota en Perfil este domingo Hernán Iglesias Gilia. Y es cierto. Y por otro lado es la falta de respeto respecto de las instituciones, ¿no? Y finalmente lo que llama Felipe González cuando dice la democracia implica una ética de la derrota, ¿no? Implica una convicción de que la alternancia es necesaria para la fortaleza del sistema. Bueno, esos son los elementos fundamentales que en América Latina nos cuesta mucho incorporar. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? No vamos a resolver todos los problemas del país hablando exclusivamente de economía.
país requiere una serie de cosas que son valiosas. Y lo primero creo que es lo cultural. Este es un problema estructural. El tema de la educación, de la salud, por supuesto, la economía en la medida que las circunstancias requieren. Pero no puede ser eliminar todo lo que existe. Yo creo que hay que reformular una cuestión y establecer un diálogo a través del cual nos pongamos de acuerdo en los puntos que podamos los argentinos. Porque podemos estar de acuerdo, yo creo que si concebimos o comprendemos que la educación es fundamental, que la libertad de expresión, si nos ajustáramos estrictamente a lo que establece nuestra Constitución, tendríamos el rol del Estado, tendríamos lo que tenemos que hacer en distintas disciplinas, en educación, salud, en política internacional. Pero lo que ocurre es la reforma del 94 ni siquiera tuvo respuesta. Yo creo que fue una buena cosa, pero no se respondió ni a lo que concierne, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura, del cual habla el 114, habla de equilibrio, y por entre gallo y medianoche se resolvió eliminar ese equilibrio, porque eran 20 los miembros, ahora son 7, 8. Creo que eso no ayuda. Y lo otro, Daniel, pero todavía hablamos, no sé si con Claudio o con Ricardo Joffre, en una cláusula transitoria de la reforma, estableció que en menos de 2 años tenía que existir una nueva ley de coparticipación. Y acá no hay que confundir, porque la coparticipación no se refiere o no limita solamente a sancionar a un tema de recursos. Es mucho más amplio. Se refiere a la educación, a la cultura, a la política, a todo. Lo que pasa es que porque uno quiere más y el otro quiere menos, no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una reformulación fundamental en todos los aspectos. En política, la boleta única, en política internacional, hasta me animo a decirte que sean diplomáticos de carrera, salvo a lo mejor un pequeño número. Y te digo más, Daniel, a lo mejor diga que soy antiguo, yo plantearía de nuevo que exista el colegio electoral. Si existe en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, ¿por qué no establecemos 6 años que dure el presidente? A lo mejor sin reelección, pero 6 años, y que el colegio electoral vuelva a funcionar, que es la mejor manera de analizar, de debatir, de ponernos de acuerdo, que es una palabra que antes era mala y ahora es rescatable para todos. Yo digo ahí, te dejo hablar a vos, perdón. Ahí tocaste muchos temas, Pocho. Uno, bueno, la educación es como la materia que más se aleja de la dinámica política argentina, que está absolutamente ligada al corto plazo, ¿no? Y en situaciones de crisis como la actual, bueno, la aceleración histórica hace que el presente se condense de manera extraordinaria, el futuro. Todo el mundo piensa cómo llegamos a fin de año, ¿no? Se piensa en semanas en Argentina, no se piensa en décadas. Son unidades de medida temporal demasiado lejanas para la mentalidad argentina, porque no sabemos cómo sigue. Y lo otro que decís sobre la dinámica política, bueno, creo que se están constituyendo un esquema bicoalicionista, ¿no? Donde tenemos coaliciones muy amplias, donde lo que creo que surge de la elección, primero surge una oposición fuerte con muchas posibilidades de alternancia, primer dato que aparece allí. Luego se debilitan muchos de los mitos históricos, ¿no? El peronismo unido fue vencido, ¿no? El peronismo además demostró grandes falencias para la gestión. Antes se decía ¿cuál es la promesa electoral del peronismo? Baja calidad institucional, alto nivel de gestión, y lo de la oposición lo opuesto, ¿no? Todo eso se empieza a poner en duda. Luego la propia coalición gobernante, bueno, está en plena metamorfosis. ¿Cuánto pesa el peronismo ortodoxo, los gobernadores, el sindicalismo? ¿Cuánto el kirchnerismo? ¿Cómo finalmente eso se articula? Bueno, son dudas de este momento, de estos días, que deben ser definidas rápidamente, porque bueno, empiezan
a correr las fechas límites, ¿no? ¿Se presenta o no el plan plurianual que se prometió el presidente en estos días? ¿Qué pasa con el acuerdo con el fondo? Bueno, ¿quién finalmente? La presidenta acaba de hacer pública una carta muy ambigua. ¿Qué quiere decir que no tiene la lapicera? Me decía el otro día Jorge Castro que antes de fin de año habría que cerrar el acuerdo con el fondo con el mismo ministro actual, que es Guzmán. Y vos decías recién que algunos ven cómo llega al día de mañana, pero otros ya no se preocupan por eso, están pensando dentro de 2 años si son o no candidatos a presidente. Con eso hay que terminar. 2 años son un tiempo razonable para que nos aboquemos a otras cuestiones y no pensemos que queremos tal o tal cosa para uno. Cuando terminen los apetitos personales, nos aboquemos a pensar en el conjunto, ahí las cosas pueden cambiar. Sí, estamos en momentos de incertidumbre extrema. Se multiplican las candidaturas y efectivamente lo que está primero es la resolución de problemas de una gravedad extraordinaria, ¿no? Porque todas esas aspiraciones se las puede comer la propia dinámica de las crisis que tenemos, ¿no? Sabemos que en la Argentina 2 años es una eternidad, entonces los protagonistas del presente pueden ser figuras absolutamente olvidadas y alguna figura que no está dentro de la agenda pública de pronto tiene chances de conducir los destinos de la Argentina. Y efectivamente, si la política tradicional se pierde en ambiciones personales, bueno, seguramente van a aparecer algunas propuestas por fuera de la política tradicional y eso siempre es peligroso, ¿no? para la vida institucional. Hay una relación íntima entre la vida institucional, ¿no? y la libertad de expresión y el vigor del periodismo. Es un ida y vuelta, se retroalimentan, ¿no? Una de las variables para medir la calidad institucional es siempre los niveles de libertad de expresión y el periodismo requiere de ciertas bases institucionales. Cuando se pierden los equilibrios republicanos, cuando no hay alternancia, cuando bajan los niveles de transparencia, por el lado de las variables institucionales o por el lado de las variables económicas, cuando la economía se achica, se comprime, ¿no? Cuando el sector público tiene un papel predominante. Bueno, el periodismo y la prensa se debilitan y son la herramienta que tiene la ciudadanía para finalmente poder participar de manera activa dentro del sistema, ¿no? Es un presupuesto democrático fundamental. Y ahora se ha recalentado el discurso público, ¿no? Empiezan a aparecer viejas ideas, la idea de regular a los medios, lo que dijo Capitanich el otro día, lo de Mario Isi diciendo que van a tomar los medios, el ataque a Clarín, ¿no? que aparece en un contexto donde... Son cosas que hay que tratar de defender a muerte, que se mantenga informe la libertad de prensa, como dice la Constitución. Y vos sabés, Daniel, que cuando a mí me tocó estar en el Senado Nacional, el Senado por unanimidad aprobó 2 cuestiones que después se implementaron, se incorporaron a la Constitución. Que el periodista no tuviera que dar a conocer la fuente de información, la obligación de dar a conocer, y la eliminación de la figura del desacato. Y hace un rato hablaba con el amigo Moratorio, que fue un gran secretario de esa comisión, que la integraban el Escribano Vite, el don Conrado Storani, una serie de gente. Y le decía yo a Moratorio, nunca te olvidaste hasta el último diario del país. Y esta es la verdad. La gente pretende que uno la escuche, que uno le lleve, considere sus temas. Y así es la cuestión. Y se incorporó a la Constitución, así que este es un tema importante. Es siempre la piedra de toque para ver nuestra vitalidad democrática, ¿no? Fíjate en toda América Latina, cuando el populismo empieza a acelerar su tendencia autoritaria, bueno, embiste cada vez más contra los medios. Primero a través del discurso, después con medidas económicas, luego con la concesión de las licencias, el uso de la pauta oficial, ¿no? Luego con medidas más directas, empieza a cerrar medios, clausurarlos con distintas excusas, el uso de las calumnias e injurias, ¿no? Figuras equivalentes al desacato, el problema del secreto profesional, y finalmente termina con periodistas presos como vemos en Cuba, ¿no? Ese es el final de la historia. Daniel, yo quiero mencionar a un hombre
que hace 27 años que está en una radio de un departamento pequeño de mi provincia, como es Concepción, donde está también el tema de los esteros liberales y demás, ha crecido mucho por eso, que es Chichito Bordón, 27 años en una emisora local. ¿Vos sabés lo que cuesta mantener eso? Bueno, entonces tenemos la obligación de mencionar a la gente que hace el esfuerzo para llegar a eso. Y a vos te quería preguntar también, antes que siga, porque mencioné al comienzo, ¿seguí en ese centro de diario del mundo? Sí, es la Asociación Mundial de Editores, que es la organización más representativa de los medios a nivel mundial. Justo esta semana empezamos nuestro congreso anual, ahora de manera virtual. Tendríamos que estar en Taipei, en Taiwán, pero lo hacemos toda la semana de manera virtual y comparamos las situaciones en el mundo, cómo están las distintas regiones, la libertad de expresión, el negocio periodístico, ¿no? En Qué Taiwán, cosas debemos destacar o no. En Taiwán. En Taiwán debería ser, pero no, seguramente será el año que viene, así que se hizo de manera virtual. Ahora planteó un tema, China, Estados Unidos, porque invitó a Taiwán y nos invitó a China. Claro. Y vos te acordás que acá se reunieron una vez los dos presidentes, el de Estados Unidos, cuando el grupo de los 20, y el presidente chino, claro, para la importancia que tiene esa relación. Me parece un error de Biden de haber adoptado esta actitud, me parece. Adelante, Daniel, que nos quedan 2 minutos. No, bueno, y en esta asociación vos sabés que antes de que ganaran el premio Nobel María Ressa y Muratov, ¿no? La periodista filipina y el periodista ruso de un diario que tuvo 6 muertos por el régimen de Vladimir Putin, nuestra asociación los premió 2 años antes y los puso bajo el candelero. Fueron los premios más importantes que recibieron ellos antes de una sucesión de premios. María Ressa fue tapa de Time, ganó el premio de la BBC, el premio de Yale, una cantidad de la UNESCO, antes del Nobel, ¿no? Pero en definitiva ese Nobel, el último Nobel de la Paz, lo que marca es la relevancia estratégica de la libertad de expresión para las sociedades, para la democracia, ¿no? Y en un contexto como este, de crecimiento de los discursos de odio, de la polarización, de pérdida del centro político, bueno, esa libertad es estratégica, como bien sabes muy bien, Pocho, y has luchado tanto por ella. Así que, bueno, vale la pena recordarlo, ¿no? Usar todos los espacios posibles para volver una vez más sobre esas ideas. Que voy a seguir luchando por eso. Claro que sí. Por eso lo mencioné a mi amigo Bordón del interior de mi provincia, porque yo mismo le rindo mi homenaje porque son 27 años de lucha ahí. Dani, yo te deseo lo mejor. Te queda 1 minuto para redondear lo que vos creas conveniente. Bueno, no, muy bueno lo que traes, porque efectivamente el periodismo en el interior es siempre más difícil de ejercer, ¿no? Tenemos realidades muy distintas, contradictorias a lo largo del territorio, ¿no? En el centro del país, con economías más pujantes, con una vida institucional más intensa. Es muy distinto hacer periodismo que hacer periodismo en el interior profundo, ¿no? Sobre todo en las pequeñas localidades como las que vos señalás. Es un esfuerzo que requiere no solamente un compromiso técnico, una capacidad estética para transmitir ciertas cosas, un compromiso ético desde ya, sino un enorme coraje, ¿no? Son profesiones que se ejercen muy al límite, con amenazas muy ostensibles, y donde los periodistas ahí realmente se juegan todo, y vale la pena destacar porque están fuera del radar nacional, y son esfuerzos extraordinarios que mantienen viva esa llama de esa localidad. Cuando se apaga esa llama, bueno, finalmente ese espacio que tiene la ciudadanía para procesar sus inquietudes y fiscalizar al poder local se extingue. Dani, querido, te mando un gran abrazo. Iba a mencionar a otro comprovinciano que trabaja magníficamente en Saladas. Un muchacho, Aldo Barberán, que también hace muchos años que está en la tierra de Cabral, fíjate. Te mando un gran abrazo, Dani. Un gran abrazo, Pocho, y muchas gracias por la invitación, como siempre. De Adepas, y es que voy. Un abrazo grande y mucha suerte. Un abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? ¿Así yo llevo la torta? Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Para mi familia y para vos también. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco a mi amigo Daniel de Saint, por quien siento un gran aprecio y nos conocemos hace bastante tiempo. Cuando dije la Gaceta como el decano, me equivoqué porque es la capital de Rosario, que tuvo la familia Lagos, que ahora tienen otros propietarios. Yo pienso que cualquiera sea el propietario de los medios, tienen que tratar de actuar con profundo amor por la libertad de prensa, que para mí es la más cara de las libertades, pero también es necesario que actuemos con profundo respeto por todos. Creo que esta es la mejor manera de defender estos principios que son inalienables, imprescriptibles y sobre todo que deben ser defendidos como verdaderamente corresponde y lo establece nuestra Carta Magna. Así que un gran abrazo para todos. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere.